contento de ir a la escuela Mirá. y me llamo Andino y soy de Bariloche. Mirá, Chao. de Qué lindo, está yendo a la escuela en Bariloche, Andino. Andino. Hola María, Donald, soy de Flores Valentina Sí. y ya casi va a ser mi cumpleaños y ya estoy yendo a la escuela. Chao. Ah, está yendo a la escuela. Valentina está preparando su cumpleaños. Ya están los preparativos del cumpleaños. Oh. Por ahí es ariana como yo. A mí también pronto me toca el Te la cumpleaños. notaba más dulce. Igual. Bien. ¿Desde cuándo crees en la astrología? No. Vos. ¿Desde cuándo que te diga que soy de Aries te dice tantas cosas Bueno, sobre mí? Me subí a lo que se notaba de nuestra oyente pequeñita Dale. divina. Bueno, María, arrancó la fecha número 10 del fútbol argentino con ese partidazo entre Unión e Independiente, Independiente y Unión en Avellaneda, con un 4-4 tremendo, con una situación muy difícil de ver en el fútbol argentino, y es que un equipo revierta 3 goles en contra. Unión se había puesto 3-0 en el primer tiempo, se le caía la cancha en contra al equipo de Gustavo Quinteros, a Independiente, logró el descuento sobre el cierre de la primera mitad 3-1 y automáticamente en el segundo tiempo el equipo fue otro. Salió con otra personalidad, con otra vocación ofensiva Independiente, rápidamente encontró el 3-2 con un penal para mí que no fue, pero se puso 3-2, lo puso después Madelón a su equipo, a Unión de Santa Fe, 4-2, e Independiente lo empató en el minuto 55, 4-4. Fue un partido Espectacular. tremendo. 8 goles. Con un antecedente, en el año Sí. 97 ya habían empatado 4-4 Independiente y Unión de Santa Fe. Mirá. Vuelve a darse esto casi 30 años después, y una situación bastante particular, porque, a ver, vos remontás un 3-0 en contra, terminás empatando 4-4, pero tampoco es bueno el empate de local frente a Unión de Santa Fe. Gustavo Quinteros es el entrenador de Independiente y marca claramente que como se jugó el primer tiempo del Rojo, no puede suceder nunca más. Entonces ya está, ya pasó lo negativo. Yo creo que es un cambio de estado de ánimo que tenemos que lograr, tenemos que lograr jugar, iniciar los partidos a máxima intensidad, a máxima concentración, como lo hicimos el anterior. Si no, el fútbol argentino es muy duro, los equipos te lastiman. Si vos no entras al 100%, seguramente vas a tener problemas. Y hoy los tuvimos. Y hoy lo tuvieron, vaya si lo tuvieron. El partido terminó 4-4. Ayer empató también Tigre frente a Vélez. Tigre segundo en su zona, Vélez primero en su zona. El equipo de los Barros Esqueloto, el equipo de Liniers, el único invicto de este campeonato. 9 partidos, no perdió. Vélez Arfield, que está arriba de todos con 19 puntos en su zona. Y el Newell's de Kudelka, que no gana, empató con Platense, lo ganaba 1-0, lo empató 1-1, le anularon el gol del triunfo sobre el cierre a Newell's. Está último en su zona, último en la tabla general. Hoy Newell's estaría perdiendo la categoría, y esto que decimos siempre que pasa en el fútbol argentino: los equipos que no están acostumbrados a pelear la permanencia cada vez se complican más en esa zona. El no estar acostumbrado es tan angustiante pelear la permanencia. Newell's es un equipo que no está acostumbrado a estar allí abajo, que le cuesta mucho salir de esa zona complicada. Más nervios. Más nervios, claro. Totalmente. Y después empató Racing 0-0 en la noche de Junín frente a Sarmiento, los partidos que se disputaron ayer. O sea, mal arranque de Racing. Bueno, Independiente. Racing hace 6 que no pierde. Ok. Pero si hoy se dieran un par de resultados, quedaría fuera de los 8 el equipo de Gustavo Costas. Independiente, aunque empató, está dentro de la clasificación, está bien, el Rojo. Pero está falta cuarto. un montón. ¿Estamos en la fecha? Esta es la fecha número 10, pero es la 9 en realidad. Pero son 9 partidos porque recordemos que se suspendió la pasada. ¿Y cuántas fechas son? Son 16. Ah, estamos a la mitad del campeonato. Claro. Estamos exactamente a la mitad del campeonato. Estamos en la mitad del campeonato, exactamente. 7:33 de la mañana. Zurich presenta la actualidad económica con David Cayón.
Bueno, Javier Milei paseó por Nueva York su reciente obsesión contra Paolo Roca y contra Javier Madanes, entre otros, en un auditorio medio impropio. Impropio. Me imagino que no es lo que están habituados los CEOs de las grandes compañías que se reunieron para escuchar un discurso que se suponía que iba dirigido a vender la Argentina y mostrar que es un lugar atractivo para recibir inversiones, ¿no? Sí, a ver, llamó muchísimo la atención a los empresarios el ataque a colegas propios argentinos. ¿Por qué? Porque además pretendían escuchar anuncios respecto del país, por ejemplo, que tenía que ver con el cepo, que es algo muy importante para las empresas. Si efectivamente va a liberar el cepo para empresas que todavía al día de hoy no pueden girar los dividendos. Claro. No pueden ir a comprar dólares al mercado común para girar dividendos. Claro, y se encontraron con una agenda doméstica, porque por más que muchos conocen a Paolo Roca y algunos menos conocen a Madanes Quintanilla, se encontraron a un presidente que lo señalaba como corrupto, con el kirchnerismo, y volvió a acusar a Madanes, así como había dicho que Roca había intentado extorsionarlo diciéndole que iban a comprar dólares para pagar justamente dividendos. Volvió a insistir con que días antes de la reforma laboral, justo ahí Madanes Quintanilla cierra FATE, que dicho sea paso, el Ejecutivo le impuso una multa. Lo cual no ha hecho nunca ese tipo de intervención. Mira, todo lo contrario. Cuando vos mirás, a ver, ¿qué es lo que hace el Ejecutivo a través de Sandra Petovelo, del Ministerio de Capital Humano? Le impone una multa a FATE por no cumplir con la conciliación obligatoria y le dice, voy a extenderla. Lo mismo que hizo hace una semana atrás con la UTA y con los ferroviarios. O sea, en general le imponen multas a los sindicatos, no a las empresas. Claro, creo que es la primera vez que hace algo así, planteando que durante la conciliación obligatoria debió haber seguido pagando los salarios de los 920 trabajadores. También la justicia se negó a entregar el predio y dijo que tiene que dirimirlo en la justicia laboral al tema. Ahora, en lo que tiene que ver con el discurso, muchos leyeron esta situación en el concepto de las noticias que llegan de la Argentina son, por un lado, para el sistema financiero muy bueno, pero para el sistema de la economía real un poco molesto. ¿Por qué? Por la cantidad de empresas que se cierran, por los despidos, la Unión Industrial quejándose, la Asociación de Empresarios Argentinos quejándose. Y en esta idea de Milei diciendo, no soy yo, no es la política económica que estamos llevando adelante, son algunos empresarios que él les pone nombre, en este caso Roca y Madanes Quintanilla, como si no los conociéramos, que son los culpables de esa situación, no el modelo económico. Entonces la lectura era como, bueno, les voy a contar por qué ustedes están escuchando que hay problemas en la economía de la Argentina. No hay problemas. Son los empresarios prebendarios. Que venían de un sistema prebendario y corrupto y que ahora se quejan porque Argentina ya tiene un modelo abierto y demás. Bien, vos, obsesivo de la limpieza del auto, necesitas un seguro que lo proteja con el mismo nivel de detalle. Para eso Zurich Auto cuenta con Z-Track para que puedas seguir el minuto a minuto de tu siniestro. Porque así como tu auto brilla más con cera, tu cobertura brilla más con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Zurich nos trajo la actualidad económica con David Cayón. Y si hablamos de estar protegidos, Zurich Auto cuenta con Z-Track para que puedas seguir el minuto a minuto de tu siniestro. Porque así como tu auto brilla más con cera, tu cobertura brilla más con Zurich. Zurich Auto, protegiendo a los que mejor protegen. 7:37 de la mañana, vamos a ir a Qatar. Hay una situación de máxima tensión en las últimas horas, específicamente en lo que es el estrecho de Hormuz, por donde pasa gran parte de la producción toda la producción, salvo en el caso de Arabia Saudita, que tiene un oleoducto. Todos los demás países árabes que productores de gas y petróleo necesitan pasar por el estrecho, que hoy está bajo ataque de Estados Unidos, que dice que hundió más de 10 barcos plantaminas, advirtiendo Trump que si efectivamente plantó minas en el lugar, Irán va a haber consecuencias muy serias. Hay un buque petrolero que aparentemente también fue hundido, lo cual agrava el poder de Irán de perturbar el comercio mundial, una de las vías más importantes de lo que es el comercio mundial de petróleo y de gas. Luciano Zácara está en Qatar, es politólogo, experto en Medio Oriente. ¿Qué tal, Luciano? Buen día, buen mediodía para vos. Hola, ¿qué tal? Buen mediodía, sí. Bueno, ¿cómo está la situación de los países, de los Emiratos en este contexto?
Bueno, yo estoy en Qatar, no en Emiratos. Sí. Eh, Están todos los países bastante complicados, evidentemente. El que más complicado está es evidente Irán, que es el que está bajo el fuego más severo en años, en décadas, diría yo, desde la guerra de Irán-Irak del 80-88, que Irán no había estado bajo tal ataque militar combinado entre Estados Unidos e Israel. Y las imágenes que estamos viendo en Irán del daño producido sobre todo a la industria petrolera y sobre todo a la población civil, porque la refinería que fue atacada el otro día lo que está produciendo es una nube tóxica muy importante sobre una ciudad que tiene 17 millones de habitantes, y eso no se está hablando mucho. En cambio, aquí en el Golfo, si bien es verdad que los ataques están interrumpiendo el tráfico, Qatar ha cerrado el grifo del gas, no, evidentemente no se está produciendo petróleo para exportar porque no está asegurada que puedan salir los barcos de aquí, y como bien has dicho, lo único que se puede hacer es a través del oleoducto de Arabia Saudí. Aquí no se están viendo las escenas que se están viendo allí. Aquí, por suerte, en Qatar las defensas están funcionando muy bien, y a pesar de que hace media hora tuvimos otro ataque, hoy ya tuvimos dos, uno a la mañana y otro ahora, tenemos 2, 3 ataques por día. Todos son interceptados, por lo tanto no se nota por suerte no ha habido víctimas, no ha habido casi daños materiales, muy poco, pero en otros países del Golfo se ha notado más. En Emiratos se ha notado mucho más. En Emiratos es donde más han disparado misiles y drones, 3 veces más que en el resto de los países. En segundo lugar Kuwait y en tercer lugar Qatar. Los que menos han sido afectados han sido Omán y Arabia Saudí. Apenas ha habido 1 o 2 ataques, muy, muy pocos. Uno de ellos afectó la refinería de Ras Tanura, que es la refinería más grande del mundo, sin que la haya dejado fuera de línea, pero simplemente dando un llamado de atención. Y la embajada norteamericana, que apenas creo que llegó a producirse un pequeño incendio. Y Oman, que ha recibido un ataque, yo diría que simbólico. Justamente Irán se está cuidando de atacar a los países que son muy importantes para Irán en este momento. Oman por ahora sigue siendo la única vía diplomática posible que incluso Irán considera aceptable. Y Arabia Saudí porque es el único país del Consejo de Cooperación del Golfo que tiene una fuerza considerable, y que el umbral de aceptación de lanzamiento de misiles en su contra sería mucho más bajo que lo que están haciendo los otros 4 países. Kuwait, Emiratos, Bahrein y Qatar se reservan el derecho obviamente, de tomar represalias en contra de Irán, pero no están usando ese derecho porque no quieren involucrarse en una guerra a la que fueron arrastrados y que no han empezado. Claro, arrastrados en este caso por el ataque conjunto, ¿no?, de Israel y Estados Unidos. Con Irán, obviamente, una situación como planteaba Luciano Zácara, politólogo experto en Medio Oriente, que está radicado en Qatar, con quien estamos conversando. Evidentemente, o sea, lo que está apostando Irán bajo ataque es tratar de arrastrar justamente a aquellos terceros a la guerra y generar un daño, sobre todo en el comercio mundial, ¿no? En el comercio de petróleo y gas en la zona. Sí, acá hay una cosa muy clara de la estrategia. Irán sabe que no puede ganar una guerra desde el punto de vista militar convencional, sabe que no puede competir con de hecho ya casi no tiene armada, no tiene marina, no tiene fuerza aérea. Los misiles se les están agotando, evidentemente siguen teniendo, porque seguimos recibiendo ataques misilísticos a diario y drones que tienen muchísimos, pero ya no tiene la intensidad de antes, o sea que en algún momento se le van a llegar a terminar. Saben que no pueden ganar una guerra, saben que no pueden destruir el ejército norteamericano, que no pueden competir contra ellos, por lo tanto lo que usan es una estrategia más de hacer que el resto del mundo se dé cuenta que atacar a Irán no es barato y que el costo lo tienen que pagar entre todos. Esa resistencia es una resistencia, digamos, cortoplacista, porque no pueden durar para siempre, pero el costo que pueden infligir a la economía mundial sí es bastante importante, y de hecho ya se está empezando a sentir. Y sobre todo las economías del Consejo de Cooperación del Golfo, que dependen de tener un espacio seguro, dependen de tener mano de obra extranjera, dependen de hidrocarburos que tienen que ser exportados,
son las primeras que van a sentir. Claro, absolutamente. Y además, bueno, muy dentro de esas estrategias a las que está apelando Irán, el hecho de colocar minas en el estrecho de Hormuz suena particularmente, de hecho, la reacción de Trump diciendo espero que no sea verdad, no tenemos ningún reporte que sea verdad, pero estamos atacando barcos colocadores de minas. Bueno, abre un escenario en el que aún sin barcos, si las minas están colocadas, transitar ese estrecho pasa a ser especialmente peligroso. Sí, esto únicamente en el año 84 pasó cuando fue la guerra de Irán-Irak. Siempre se ha usado la amenaza de la cerradura del estrecho de Hormuz para decir, bueno, hay un peligro cierto que Irán puede siempre esgrimir para asustar. Esta vez el tema es que ya no puede asustar más Irán y tiene que hacer algo. Entonces, ahora es cuando realmente el peligro es concreto. Siempre ha habido ataques en el 2019, en el 2020 ha habido ataques particulares a algún puerto o algún barco petrolero japonés, ha habido 2 o 3 incidentes y eso demostraba que el Golfo era vulnerable y que el estrecho de Hormuz era vulnerable y que con poca tecnología, con tecnología de drones, con minas, etcétera, se podía generar una cerrazón del estrecho, pero nunca se ha aplicado. Nunca Irán dijo vamos a cerrar el estrecho y lo vamos a hacer. Siempre ha sido una amenaza. Esta vez lo está haciendo porque evidentemente no tiene muchas otras herramientas para cómo continuar la guerra según su estrategia. Trump sigue diciendo que va a seguir atacando. Bien. No sabemos cuál es el objetivo final de Trump todavía, cuándo va a decidir que la guerra ha terminado, cuándo va a declarar que desde el punto de vista militar los objetivos están cumplidos. Y lo que tiene que hacer, lo que dicen que tienen que hacer, o yo no digo que lo tengan que hacer, es utilizar las máximas, el máximo posible de daño que puedan generar a la comunidad internacional, a los países consumidores, a los países productores, para tratar de no perder. La estrategia de Irán no es ganar la guerra, la estrategia de Irán es no perder. Luciano Zácara, muchísimas gracias por este contacto. Buen día. Gracias a ustedes. Hasta luego, 7:45 de la mañana. Descubrí el sabor único de Martín y Man. Productos artesanales elaborados con amor y dedicación. Ofrecen desayunos a domicilio, catering sociales y corporativos, abastecimiento para restaurantes y cafeterías. Lo podés visitar en Mi Ventanita con su centro de producción a la calle todos los días en Roosevelt 5415 en Villa Urquiza. Seguilos en Instagram en @Martín_Imán. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Obsesivo de la limpieza del auto, experto en abrillantar neumáticos, fundamentalista de la microfibra. Vos, que bajarías del auto al que abra un paquete de galletitas, necesitas un seguro que lo proteja con el mismo nivel de detalle. Para eso Zurich Auto cuenta con Z-Track, un sistema de autogestión que te ayuda a resolver rápido y a seguir minuto a minuto tu siniestro. Porque así como tu auto brilla más con cera, tu cobertura brilla más con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Seguros emitidos por Zurich Argentina, Compañía de Seguros, Sociedad Anónima, entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 0228. Ma, ¿viste que siempre me decís que la empresa es tu pasión? Bueno, ahora con tu pyme podés ayudar a mi pasión. Ah, ¿ya estás sumando puntos? Ah, para vos, ok. Claro, con tu cuenta PYME remunerada de Superviel, vos también podés ir a alentar a la selección. Sumá puntos y viví la emoción de estar junto a ellos. Superviel, sponsor regional de la selección argentina. Cartera comercial, Banco Superviel S.A. Promoción sin obligación de compra válida del 1 de diciembre de 2025 al 30 de abril de 2026. Para más información o limitaciones aplicables, consulten www.superviel.com.ar. El festival itinerante más grande del mundo Está llegando. Buenas tardes, Buenos Aires. y lo vas a escuchar en vivo por Urbana Play 104.3. Lollapalooza Argentina 2026. 13, 14 y 15 de marzo. Urbana Play. Desde el Hipódromo de San Isidro. Argentina. 3 días. 5 escenarios. La previa y todos los shows. Damn, I love you guys. You are amazing tonight. Viví Lollapalooza Argentina por Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Acompañan nuevo Citroën C4 híbrido. Citroën, auto oficial Lollapalooza Argentina. Cerveza Corona te invita a vivir el Sunset en Lollapalooza Argentina. McDonald's, junto con la nueva Grand Fit Clubhouse,
es la combinación de la mejor salsa de McDonald's con el tamaño de los Grands. Viví la música con Coke Studio, tu parada obligada en el festival. En marzo, aprovecha Rex. Ofertas y cuotas sin interés en pinturas, herramientas, hogar y más. Rex, te atendemos mejor. Rex. Sabemos que se merecen un monumento, pero no hubiesen entrado en tu casa. Colecciones Clarín presenta Campeones del Mundo, una colección oficial con las figuras a escala de los héroes que hicieron historia en Qatar. Ya está en los kioscos. Libro más Messi a solo 14.999,90. El lubricante americano Valvoline. ¡Atención país! BBVA presenta el espectáculo que sigue haciendo historia. Nico Vázquez es Rocky. Entradas en venta en PlateaNet o en la boletería de Lola Membrives. Clientes BBVA 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Rocky. Antes de su gira mundial, tienen que vivirlo. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Olvídate de todo. Diego Poggi y Anaís Castro. Lunes a viernes, de 19 a 22. Hoy olvídate de todo. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Si necesitas más eficiencia en tu motor, Shell Rímula es tu mejor opción. Sí, lo decimos nosotros, pero también Julio, dueño de un lubricentro con más de 10 años de experiencia. Yo le recomiendo a la clientela y a uso personal Shell Rímula, y el mantenimiento del motor es mucho mejor. Shell Rímula, el lubricante a la altura de tu rendimiento. Para más información, consulta en shell.com.ar. Ma, ¿viste que siempre me decís que la empresa es tu pasión? Bueno, ahora con tu pyme podés ayudar a mi pasión. Ah, ¿ya estás sumando puntos? Ah, para vos, ok. Claro, con tu cuenta PYME remunerada de Superviel, vos también podés ir a alentar a la selección. Sumá puntos y viví la emoción de estar junto a ellos. Superviel, sponsor regional de la selección argentina. Cartera comercial, Banco Superviel S.A. Promoción sin obligación de compra válida del 1 de diciembre de 2025 al 30 de abril de 2026. Para más información o limitaciones aplicables, consulten www.superviel.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Diego Fernández. María, sigue lenta la marcha en la Panamericana desde la unión de los ramales de Pilar y Campana en el acceso este a partir del kilómetro 25 en la zona de Ituzaingó hacia la capital federal, y la autopista de La Plata a Buenos Aires comienza a tornarse lenta la marcha al cruzar el Riachuelo para empalmar con la autopista 25 de Mayo. Por obra de mejora está cerrada la calle La Pampa desde hoy. Se va a construir un túnel paso nivel allí en La Pampa entre Figueroa Alcorta y la avenida Lugones. Están también cerrados los ingresos y egresos de Lugones hacia La Pampa. Ya se habilitó ayer como alternativa la salida de Lugones hacia Udaondo, que estaba cerrada por la ampliación del puente allí, el puente La Bruna, en las inmediaciones de River. Trenes funcionan con normalidad, salvo el Belgrano Sur ramal Catán, que está con demora, y el subte horario, María. Bueno, gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. A ver, ese es un nudo tremendo. Venimos hablando mucho de esto, ¿no? El hecho del crecimiento de la capacidad de River junto con la obra en la Universidad de Itela, que se está también duplicando su capacidad, más todo lo que viene donde era el tiro federal, se van a mudar a universidades. Con lo cual, todo lo que es el puente La Bruna y tanto la entrada, tratando de, desde Pampa, que la entrada no haya que ir hasta River para poder subirse. El puente La Bruna sobre Udaondo. Claro. Recordemos, es el que está en Udaondo a la altura de, bueno, básicamente de una de las entradas de la puerta de la Popular de River. Ahí va. Bueno, y ahora empezó la otra obra. Una era la del Udaondo y ahora la de Pampa. Juli Rofa, ¿cómo estás? ¿Estás ahí en el Anillo Pampa o en el futuro Anillo Pampa? Estoy en el futuro Anillo Pampa, María, exactamente. Pampa y Figueroa Alcorta. Pampa por ahora, lo voy a desmentir por un ratito a nuestro compañero Diego Fernández, por un rato más está abierta porque se demoró el arranque unas horas. Calculan que a las 10, 11 como tarde va a estar cerrada Pampa entre Figueroa Alcorta y Lugones.
y va a permanecer cerrada más o menos por un año, es lo que estiman, que tienen previsto abrir el Anillo Pampa hacia mediados del 2027, María. El Anillo Pampa y el túnel Pampa son las dos obras que van a encarar acá. El anillo va a ser para circulación peatonal y de bicicletas. Tienen previsto además que se arme ahí alguna especie de paseo gastronómico, y es justamente como su nombre lo indica, tiene una forma circular. Sí. Y el paso bajo nivel, el túnel que van a armar, es para autos y también para colectivos. Van a poder pasar colectivos y también ambulancias y demás. Está previsto con 4 metros de altura justamente para eso, y va a lograr que vos puedas cruzar por Pampa hasta la zona de Costanera y de Aeroparque. Ahora mismo vos llegás a Lugones, te podés subir a Lugones y nada más, pero no podés ir, tenés que cruzar Lugones, Cantilo, toda la infraestructura de la Ilia y las vías del Belgrano Norte. Todo eso va a atravesar el túnel para poder llegar desde esta zona más directamente a la zona de Costanera y de Aeroparque. La idea es justamente descomprimir y lograr una salida que no sea solo, zona, claro, hoy es muy angostito el puente que te permite subir ahí frente a la YPF, digamos. Entonces, no sé si está más allá a la altura de Selket, la cafetería, para dar una referencia, porque por ahí es más fácil de esa manera. Exactamente a la altura de Selket. A la altura de Selket, donde termina termina Aguas Argentinas de la mano enfrente, AISA, ¿no? Termina AISA, gracias Juli. Termina AISA y donde termina el parque, y ahí en Pampa van a hacer ese anillo, pues si no tenés que avanzar un poquito más a donde está la estación de servicio YPF, y es un puente muy angostito. Es una zona que la verdad que los viernes es impresionante, intransitable. Los metros y metros de cola hasta poder llegar a subir. Sí. Y en el corto plazo va a ser más intransitable. No, olvídate, en el corto plazo lo único bueno que hay para ver acá ahora mismo son los palos borrachos que están completamente en flor, pero después hay que alejarse de esta zona hasta que eso esté resuelto, porque va a ser un lío. Sí hay que decir que para equilibrar un poco la situación, ya está abierta la salida de Lugones por Udaondo, que estuvo cerrada varios meses por la ampliación del puente La Bruna. Eso, digamos, a algunos varios metros de acá descomprime un poco, pero hasta que dure esta obra, esta zona va a estar completamente complicada. Se supone que justamente después de eso viene la descompresión. Le calculan un año, hasta mediados del 2027, entre la construcción de la parte peatonal y de ciclistas y el túnel vehicular que va a atravesar todas estas avenidas. Bien. Y atención para los que tomen el 28 o el 130 que circula por esta zona, porque cambia de recorrido hasta tanto esté resuelta esta obra. 28 Bien. y 130 van a agarrar algunas calles distintas para acomodarse a esta obra de infraestructura. Muchas gracias, Juli Roffo, un abrazo. Otro para vos, María. Bueno, Santi Siri, nuestro emprendedor, divulgador tecnológico. En el ratito seguimos con las disputas de las grandes empresas de inteligencia artificial y el Pentágono, pero antes nos trae una noticia casi, no sé, Esto no puede ser, de ciencia ficción. No puede estar ¿Cómo estás, Santi? Es bastante escalofriante la noticia que tengo para compartir hoy. Construyeron en Australia una computadora con neuronas humanas vivas y aprendió sola a jugar al Doom, al famoso videojuego de los años 90. El Doom, no tengo idea. Parece una frase armada por Susana Yo me quedé en el Jiménez. Pac-Man, que sí. Neuronas vivas, claro. decís, dinosaurios vivos era, Sí, ¿verdad? neuronas vivas. La empresa se llama Cortical Labs, es una empresa australiana. Pusieron 200.000 neuronas reales de cerebro humano en un chip de silicio y las entrenaron durante una semana para que esas neuronas se adapten y aprendan a jugar al juego Doom. Y es una combinación de lo que podríamos llamar de computación biológica. Ellos lo llaman wetware o como software mojado, ¿no? Como software vivo, porque son unos dispositivos, salen entre 30 y 35 mil dólares estas computadoras. Y lo que tiene diferente de la inteligencia artificial que conocemos todos los días es que en este caso están usando neuronas vivas, y al hacerlo con neuronas vivas gasta mucho menos energía de lo que gastan los servidores de inteligencia artificial. Y estas máquinas, incluso uno las puede acceder a través de internet, puedes acceder a través de un servicio en la nube y puedes pagar por tiempo de cómputo para poder usarlas. Hay 115 unidades nada más.
pero es este avance de la computación biológica donde cuando pensamos en un algoritmo de inteligencia artificial son redes neuronales y siempre se hicieron a través de software, a través de bits. Bueno, empieza a haber este tipo de compañías que usan neuronas reales en dispositivos de hardware, en dispositivos físicos, y esas neuronas ya no resuelven solamente problemas muy sencillos. De hecho, estas máquinas llevan mucho tiempo para que aprendan a jugar al Pong, que era el clásico juego de los años 70, ahora ya juegan al Doom, que es un clásico juego de los años 90, y claramente están avanzando cada vez más en sus capacidades. Wow, es un mundo que tiene un nivel de aceleración, ¿no? Del cambio. Bueno, muchos dicen que la parte más interesante de la inteligencia artificial tiene que ver con los desarrollos de la cuestión de la medicina, ¿no? Sí. Básicamente. Bueno, seguramente. En términos de beneficio para la humanidad que podría llegar a tener con todos los riesgos que tiene también. Esto tiene 200.000 neuronas. Cuando tenga 200 millones de neuronas, seguramente va a dar mucho que hablar. Y es como algo medio cyborg, ¿no? Que combina la biología con la tecnología y que está empezando a producir resultados muy llamativos. Santi Siri, muchas gracias. El evento más esperado del año está llegando. Se empieza a vivir desde temprano porque Lollapalooza 2026 empieza en tu Citroën. Subite al nuevo C4 híbrido, el auto oficial de Lola Ar. Sentí la energía de la movilidad híbrida y viví el festival desde que arrancás. Entrá a la web de citroen.com.ar y ten el tuyo antes que nadie. Urbana Play 104.3. Estamos en Twitch. @UrbanaPlayFM. Aprovecha el Electrofans en Frávega. Super liquidación con hasta 50% de descuento. Hasta 12 cuotas sin interés y envío 24 horas en seleccionados. Electrofans en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.fravega.com/legales. Hay momentos que querés cuidar, como ese ratito en el sillón que te salva la semana. Con Prosegur Alarms tenés tu vida y tu casa protegidas siempre. Únicos con garantía antirrobo, monitoreo profesional y atención al cliente 24/7. Contratá hoy y te bonificamos la instalación. Elegí Prosegur Alarms, la mejor alarma en experiencia cliente. Más info en prosegur.com.ar. Social Lunch es el servicio de viandas corporativas líder en Capital y Gran Buenos Aires. Más de 15.000 personas ya eligen su almuerzo desde la app entre 45 opciones diarias. Llegamos a más de 350 empresas todos los días, con entregas puntuales y calidad garantizada. Donde se come bien, se trabaja mejor. Conoce más en sociallunch.com.ar. Una solución del Grupo Troncheto. Divididos en el Movistar Arena. Sábado 9 de mayo y sábado 4 de julio. La Aplanadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. 8:01 de esta mañana en la que sale el sol en la ciudad de Buenos Aires, pero vamos a tener una máxima controlada, con una máxima de 26 grados. Dice Jopo que a partir de mañana empieza a subir la temperatura y llegamos al domingo con 30 grados, el lunes con 32 grados, como para ir despidiendo el verano. De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Javier Milei ya terminó su gira por Estados Unidos, va a participar hoy en Chile de la asunción de José Antonio Kast. No suele hacer giras a países vecinos Milei, pero en este caso sí, dado que se trata de alguien con quien tiene mucha afinidad ideológica, con un discurso muy antimigrante, sobre todo, y mano dura. José Antonio Kast, que rompe un poco una barrera dentro de que desde que Chile volvió a la democracia no había habido dirigentes exitosos electoralmente que reivindicaran la dictadura de Pinochet, como es el caso ahora de Kast. Es interesante porque habla un poco también de cuánto pesa la geopolítica. Venía, aunque eran dos extremos ideológicos muy opuestos, el de Gabriel Boric, surgió de las protestas y de una alianza de izquierda con el Partido Comunista en las calles, los jóvenes, que es el que se va del socialismo, le entrega el poder a José Antonio Kast de ultraderecha.
A pesar de eso, Chile, que tiene una tradición un poco más a lo uruguaya, de transiciones más conversadas y de acuerdos y consensos, aún cuando entre fuerzas que están en las antípodas ideológicas, venían en una conversación de una transición donde se iban dando información y demás, hasta que se produjo una discusión por un cable que venía una negociación del gobierno de Boric con China por un cable para transmisión de datos que iban a construir interoceánico, o digamos, porque venía por el océano a conectar hasta Chile. La cuestión es que Estados Unidos se enteró de esta negociación en marcha y sancionó a los 2 funcionarios chilenos que habían cerrado el acuerdo, tratando de imponerse Donald Trump y sus funcionarios, en este caso, esta otra máxima que impusieron en el hemisferio, que es todos juntos con las fuerzas militares contra los carteles y el crimen organizado, con intervenciones militares de Estados Unidos, como las hizo en Ecuador o en Venezuela, y adicionalmente la cuestión de China fuera del continente. Ese China fuera del continente, en la Argentina ya representó el hecho de que Argentina abandonara sobre todo proyectos científicos que tenía en marcha con China, no algunos de otros que Estados Unidos dejó pasar, pero en este caso la imposición de Estados Unidos de que Chile corte este negocio o este acuerdo con China terminó por romper la discusión, porque Kast dijo que Boric no le había informado debidamente, Boric dijo que sí que le había informado, que mintieron. Pero bueno, este es el contexto en el cual va a asumir hoy Kast la presidencia en Chile, con la presencia de Javier Milei, que cierra así la gira por Estados Unidos después de haber participado en Nueva York de la instancia Argentina Week, una presentación entre potenciales inversores, CEOs de empresas, que fue raro porque en ese escenario donde habitualmente los presidentes usan esos momentos de atención para vender la Argentina y prometer un futuro venturoso, Milei volvió a arremeter contra Paolo Roca y contra Madanes, planteando que son empresarios corruptos, prebendarios y demás, que ahora cierran empresas porque vivieron de tener condiciones que les garantizaban con un mercado cerrado la posibilidad de robarle a los argentinos. Techint es una de las multinacionales más exitosas de la Argentina en el mundo, pero bueno, más allá de la discusión acerca de cuánto cobraba, ¿no? En una situación de posición dominante en la Argentina, finalmente termina perdiendo la última licitación por la competencia china, que se ve en todo. Hoy hay un informe de la Cámara de Comercio que cuenta que en Flores, en el polo textil de Avellaneda, donde polo de venta, pero no era de fabricación, pero sí de venta al público de Avellaneda, que creció muchísimo en los últimos años, más que se duplicaron la cantidad de locales vacíos en muy poquito tiempo. Pasaron de noviembre a diciembre a tener 10 locales vacíos en los lugares que eran los más demandados a tener 26 locales vacíos en Flores. Y esto es el efecto de la competencia de Shein, que permitió al gobierno importar individuos sin pagar ningún tipo de arancel en condiciones en las cuales los chinos, que están con una política comercial súper recontra agresiva, no te cobran el envío, con lo cual es muy difícil para un importador que sí tiene que pagar tasas, incluso importar y poner a la venta en estas condiciones de manera competitiva. Pero, por ejemplo, los panaderos, que no tienen nada que ver con la apertura económica, la apertura o la competencia con productos, pues nadie importa pan, acaban de decir que se cerraron 2.000 panaderías en lo que va del gobierno de Javier Milei, que se pierden 16.000 puestos de trabajo y que están en una situación seria. ¿Por qué? Porque se les junta la caída del consumo masivo, gente compra menos pan o menos cantidad de gente compra pan, le suben mucho los costos, el costo de la harina y el costo además de lo que tiene que ver con el pago de los servicios públicos, con la quita de subsidios, y que ese es el contexto en el cual hay mucha pérdida de empleo también en sectores que no tienen nada que ver con la discusión de la apertura económica, en un dólar que está cada vez más planchado, 1.400 pesos. Ayer le dijo Milei al titular del Banco Central, que estaba participando de esta misma convención en Nueva York, te van a salir dólares por las orejas, con la idea de que este contexto internacional que presiona sobre el precio de los combustibles, que vienen subiendo en la Argentina, entre un 2 y 3% subieron ayer, especialmente el gasoil, le dice que dado que Argentina va a ser en algún momento, ya está teniendo una balanza energética positiva, exportadora de gas y de petróleo, dado el desarrollo de Vaca Muerta, le dice a Bausini, no te van a faltar dólares porque al agro se te va a sumar la exportación de gas y petróleo de la Argentina y te van a salir dólares por las orejas, con lo cual es
muy optimista el escenario que ve Milei de corto y mediano plazo, aun cuando algunos de los inversores que estaban, o de integrantes de los bancos de inversión que estaban en Nueva York, bueno, empiezan a mirar con preocupación los vencimientos de deuda de la Argentina, en la medida que con este riesgo país, Argentina sigue sin poder salir a los mercados capitales para financiarse. Bueno, pero más allá de esas cuestiones, les quiero contar o plantear algo que tiene que ver con la punta de algo que yo creo que puede tener, o que requiere una explicación bastante más precisa de la que estuvo dispuesto a dar Manuel Adorni. Dentro de este viaje viajó una comitiva en el que integrada por, supimos después, de manera muy casual, porque salió una foto y un colega que trabaja en Clarín, que es de La Plata y que conoce a la mujer de Adorni, y cuando ve la foto que publica un medio comunitario judío que estaba cubriendo una de las actividades que hizo Milei en Nueva York, dice, che, esta es Bettina Angeletti, la mujer de Adorni. ¿Cómo llegó a Estados Unidos? Bueno, y a partir de ahí empezó la averiguación acerca de si había viajado o no en el avión presidencial, Bettina. Me acaba de pasar David, porque hay que ver el contexto de esto, ¿no? Tiene varias aristas la cuestión de Adorni, vamos a ir por una. Bettina Angeletti es la mujer de Adorni que se sube a la comitiva presidencial y viaja en un avión que contrató el Estado Nacional, un vuelo privado, o un vuelo exclusivamente para la comitiva presidencial, a la que no subieron, por ejemplo, a ninguno de los 10 gobernadores que formaban parte de esta instancia de encuentro con los inversores extranjeros. Milei tampoco los recibió. La idea de mostrar a toda la Argentina unida con gobernadores, algunos opositores, no estaban los más opositores, pero decir, bueno, ninguno de los gobernadores lo subió a la comitiva, pero sí sube la mujer de Adorni. Adorni, según una resolución que firmó a fines de febrero Javier Milei, es como jefe de gabinete el encargado de garantizar que en nombre de la austeridad, que todas las delegaciones argentinas al extranjero estén compuestas por un único funcionario y de garantizar también que no viajen en clase ejecutiva más que aquellos funcionarios de alta jerarquía. O sea, que el funcionario que tiene a su cargo una resolución, el cumplimiento y la ejecución de una resolución que limita al mínimo el uso de fondos públicos para los viajes al exterior, decidió subir a su mujer a el vuelo que llevó a los funcionarios públicos a Estados Unidos sin que ella tenga ningún tipo de actividad oficial, ni que forme parte de la comitiva, ni que cumpla un rol dentro del gobierno. Ayer Eduardo Feynman lo entrevistó a Adorni y le preguntó por este tema y le preguntó por otro tema que del cual había hablado Carlos Pañi en su editorial, que había dicho, minucias, dijo, o sea, como lo plantea Pañi, como diciendo, bueno, cuestiones, se habla de un vuelo privado a Punta del Este de Adorni y su familia durante el feriado del Carnaval. Entonces vos vas a ver, ¿cuánto gana Adorni? Y tenían los salarios congelados, tuvieron salarios de 2,5 millones de pesos, 3 millones de pesos. Ahora con el último aumento, el gobierno no lo hizo muy público, pero ganará 4 millones de pesos de bolsillo Adorni ahora. Él dice que es director en YPF, pero que es ad honorem, que no cobra, porque ahí es un dineral lo que cobran en YPF los directores. Pero él dice que está ad honorem, con lo cual, si asumimos que su ingreso es de menos de 4 millones de pesos, ahora actualizado, que tiene un patrimonio modesto, tiene una propiedad en capital y media propiedad en La Plata, él es de La Plata, quizás viene de herencia. Tiene un ingreso modesto, tiene ahorros declarados en la Oficina Anticorrupción, según su última declaración jurada de bienes, por $42.000. O sea, alguien que tiene un ingreso, hasta ahora que se conozca, quizás después puede entregar más precisiones, aunque él dijo que todo esto pertenece a su vida privada. De repente, cuando empieza a hablar con Eduardo Feynman, dice, ahora lo van a escuchar, que su mujer se sube a la comitiva, pero que ella ya tenía un pasaje comprado de $5.000, que es un pasaje en primera, supongo, y termina admitiendo que efectivamente viajó a Punta del Este en un feriado del Carnaval en un vuelo privado. Escúchenlo. Manuel, ¿su mujer viajó en el avión presidencial? ¿Estaba en la delegación? Estaba en el avión presidencial, sí, te agradezco la pregunta, porque la verdad que no suelo contestar sobre temas personales, pero creo que algún periodista lo levantó el tema. Mi mujer iba a viajar a Nueva York, de hecho tenía el pasaje comprado para viajar a Nueva York el 26 de febrero, creo que algún colega tuyo había mostrado la factura.
Después hubo un cambio en el viaje de Nueva York, yo pasaba por Miami y yo quería que mi mujer me acompañe, por lo tanto la presidencia le invitó a que me acompañe en el avión presidencial, porque no había otra forma de que me acompañe. Estos son trabajos muy, muy sacrificados y la verdad es que era mi deseo que mi mujer me acompañe. Ahora, acá, a ver, temas personales, si te subís a un avión pago con fondos públicos ya deja de ser un asunto personal, ¿no? Después si presidencia le invitó, entonces ahí ya está formando parte de la comitiva. Y ahora es que es un trabajo muy agobiante. Me acompaña. Ahora, y de hecho me iba a acompañar con el pasaje pago. Sí. Y te aclaro, los gastos de ella se los paga ella. De hecho, el vuelo se lo pagó ella originalmente y la vuelta se la paga ella. Los viáticos se los paga ella. Y te agrego algo. Mis viáticos, mi comida y mi movilidad me la pago yo. Ni siquiera la mía se la va a pagar el Estado. Bueno, a ver, después todo esto, el viaje de ella se lo pagó ella, no. Ella compró eventualmente un pasaje en una empresa de turismo y después usó el coso, entonces no se pagó ella. Y él está alojado con la comitiva presidencial o estuvo alojado en uno de los hoteles más caros de Nueva York, con lo cual tampoco se pagó eso, que es el hotel, como queda claro después en la conversación. Está muy bien, es un funcionario que jefe de gabinete le paga los viáticos. Yo estoy diciendo si dice la verdad o no dice la verdad. Que un jefe de gabinete se le pague los viáticos cuando va a Nueva York es lo más razonable del mundo, pues está trabajando y está estipulado. Además que los funcionarios cuando viajen cobren un viático. ¿El avión presidencial paga usted los gastos del avión presidencial? No, el avión presidencial... más allá de que viaje ella o que no viaje ella, no hay costo adicional para el Estado. No, bueno, no importa, pero perdón, Manuel, el avión presidencial no es un taxi, no es un Uber. No, correcto. No es para que un familiar de un funcionario se suba. No. Porque si no, vamos a caer en lo mismo que usted criticaba. No. Esto de que con la mía... Estás equivocado. Yo vengo una semana... a deslomarme acá, o 5 días a deslomarme como todos los que vienen acá a Nueva York. Yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida y porque es la que me da una mano además acá, más allá de que ella en paralelo iba a venir igual porque tenía una actividad. Vine a deslomarme, es la explicación que termina dando. Pero después sigue, es muy interesante porque no lo suelta Feynman y va a otro tema. Pero no le sacamos un peso al Estado, ¿eh? Bueno, eso no es cierto. ¿Ella vuelve en el avión presidencial con la delegación? No. Ella volvemos en un avión, en un vuelo de línea. De hecho, ella venía también en un avión de línea. Claro, el avión presidencial ahora se fue, así que vuelven en un avión. Ahora se fue, claro. Ok. No, pero igual íbamos a volver por separado, ¿eh? Ok. ¿Ella se subió con usted en Buenos Aires o en Miami? En Buenos Aires, claro. En Buenos Aires. No, en Buenos Aires. Y ahora está alojada con usted en el hotel en Nueva York. Sí, claro, sí, por supuesto, es mi mujer. ¿Y esos gastos los paga el Estado Nacional? ¿Lo pagan los contribuyentes? Todo lo que es comida, la habitación es la mía. Bueno, la mía es la que le pagan. La mía, a ver, sí. Acá, y lo que es comida y movilidad salen todos de mi bolsillo. No le sale un peso al Estado. Tengo entendido que la oposición bueno, va a ahora hacer... el hotel sí pasó a ser, cuando vos sumás a una persona te cobran un extra, digamos, no es lo mismo en un hotel una persona que dos, pero de nuevo, o sea que no es cierto que no estaba con nada cubierto. Lo más caro que te puede pasar en Nueva York es que la habitación de un hotel de lujo es carísima en Nueva York. Entonces no es que no le paga nada. Y de nuevo, no me parece mal, lo que me parece es que entra en contradicción el discurso de con la mía, con la tuya no hay plata, cuando él se empieza a enredar para tratar de explicar por qué la sube a la mujer a un avión pago por el Estado Nacional. Una presentación en el Congreso donde también lo que quieran. Espere. Donde también va a denunciar que usted viajó en un avión privado a Punta del Este durante Carnaval. ¿Es cierto? Lo que quieran. Sobre mi vida privada yo no hablo. Si quieren preguntar algo, que lo pregunten, digamos. Siempre son materiales que lo denuncien y en tal caso, si no es de mi vida privada y es algo que no amerita explicar, no lo explicaré. Si es algo que amerita explicar, lo explicaré. De hecho, esto no lo iba a explicar, lo estoy explicando porque me lo comentaste vos. Es mi mujer, es mi compañera de vida, iba a viajar conmigo, pagó su pasaje. No. Pagó su pasaje, $5.345, con fecha 26 de febrero, y después por el cambio de agenda
la presidencia le invita a subirse conmigo porque si no, no nos íbamos a encontrar. Sí. Bueno, acá parece que paga un pasaje de primera, ¿no? No sale un pasaje a Nueva York, $5.300 que no usó, además supongo que se los reembolsaron. Y entonces Feynman no lo deja, no lo suelta y vuelve sobre el tema de Punta del Este. No le gastamos ni un peso al Estado. ¿El viaje ese a Punta del Este existió? Yo fui a Punta del Este, pero yo de mi vida privada no hablo. ¿Ese viaje no se pagó con fondos públicos? No, claramente no. Ok. Te puedo contar lo que vengo gastando de mi bolsillo de estos 2 años. Es desconcertante si gasta de su bolsillo, porque si tiene $40.000 como todo ahorro, no sé cómo hace para vivir todo este tiempo. De circunstancias, ¿no? Empezando por este viaje que estoy haciendo ahora. Y no, el viaje a Punta del Este me lo pagué todo yo. En un avión de punta privado. A punta. Bueno, fui a la casa de un amigo, parte me lo costé un amigo, pero... Sí. Pagó un avión privado. Pero esos son temas personales que yo no explico. Ok. Como no pretendo que lo haga otro. Bueno, cuando uno es funcionario público, si un amigo te paga un vuelo o te paga o vas a parar a la casa de un amigo, hay que ver si es un amigo que tiene algún tipo de interés sobre cuestiones que se tramitan en el gobierno. Hay cuestiones que tienen que ver con las dádivas, los conflictos de interés que regulan la ética dentro de la administración pública. Pasó ya cuando Caputo había dicho, ¿se acuerdan? Luis Caputo dijo, mis hijos me acompañan a mis reuniones. La idea, siempre son sacrificiales los relatos. Entonces Caputo había dicho, yo tengo a toda mi familia comprometida, mis hijos. Resulta que sus hijos trabajan en estudios de abogados que tienen, que representan a empresas con, obviamente, intereses en cuestiones tales, puede ser la reforma laboral, un montón de cuestiones. Entonces se le preguntó a Caputo, o nunca le preguntó a nadie con este grado de precisión que le está preguntando Feynman a Adorni, qué rol cumplían sus hijos, porque aparecieron además en una serie de reuniones. Nunca explicó tampoco Milei cómo tenía la dirección exacta de Libra cuando promociona la criptomoneda, que resultó ser una estafa y que le había llegado detrás de Novelli, que es un financista para quien él había trabajado antiguamente y a quien Karina Milei le abrió las puertas. Nunca explicaron tampoco cuestiones vinculadas a una contratación que tiene la esposa de Sturzenegger, que le da cursos de inglés a la Cancillería. Hay una enorme cantidad de cuestiones donde el gobierno, que dice con la tuya, y que habla en nombre de una nueva moral para la administración pública, que bienvenida sea, y que habla en nombre de terminar con la corrupción, marcando que los buenos son ellos y que los únicos corruptos y ladrones son los otros. Bueno, hay un montón de preguntas sin respuesta. Yo vengo insistiendo sobre otra también, sobre la cual quizás hay una explicación, pero no la dieron todavía, que es que Javier Milei le dieron un premio, $1 millón, el Parlamento de Israel. El presidente no puede tomar un regalo de ningún país extranjero ni de ningún empresario. En teoría, cualquier regalito, por mínimo que sea, tiene que quedar de registro, porque no se lo dan a él personalmente, sino en el rol que cumple, y en todo caso no se lo puede quedar a él, sino que tiene que quedar en la presidencia o en el acervo del poder público, de la presidencia. Nunca explicó tampoco, a pesar de que se le hizo un pedido de acceso a la información pública, qué destino le dio a ese $1 millón. Ya hay muchas preguntas vinculadas a la ética y la transparencia que este gobierno no responde, y yo creo que las respuestas que dio Adorni en esta conversación que tuvo con Feynman abren mucho más preguntas que respuestas. La realidad que estás viviendo Y la que vas a vivir. de acá en más. Lunes a viernes, 6 a 9. Con María O'Donnell y equipo. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves.
soy lo claro entre los dos. Siempre soy, sos parte de mi ser. Quiero hacer cosas imposibles, cosas imposibles. Mutación del porvenir es eternidad. No me hablen de esperanzas vagas, persigo realidad. Siempre soy, ya es parte de mi 11. Hoy estoy con los horarios. María, Empecé a las por 6 de la Dios, mañana, que eran las 8. No, estoy ya volviste. pésimo. No, 8 y- espere. 8:24 de la mañana. Joaquín Alrique en audio, puesta en el aire, Leo Pilos, técnica Pablo Portugués, coordinación Martín Fernández Madero, Delfi Carmona en redes sociales, producción Tomás Urrutia, Manu Crija, Sofi Verón. Este es el equipo de Acá en Más, que cuenta siempre con los niños, las niñas que nos llaman y nos hacen felices. Hola María, me gusta mucho tu remera de gatito. ¿Dónde la conseguiste? ¿Dónde la Vamos conseguiste? Estoy yendo al cole. Está yendo al cole. Besos. Ya. Bueno, es de las Pepas. Voy a pasar el aviso. Le gustó mi remera con un gatito. Ahí va. Está del lado de atrás también. Es el Miriam Bregman hablando de Javier Milei, ¿no? ¿Qué más? Hola Urbana Play. Hola. Soy Joaquín. Ayer Hola, Joaquín. cumplí 11 años. Upa, feliz Y cumple. estoy yendo para el cole. Ahí va. Siempre los escucho con mis papás. Besos. Besos, Joaquín. ¿Habrá llevado torta? Querido, se lleva... feliz cumpleaños. Ahí va. Mauricio Macri. Bueno, ¿qué dice? Bueno, María, hoy tenemos más fútbol en esta fecha número 10. El partido más fuerte es el de Boca frente a San Lorenzo de Almagro. Es a las 19:45. En un acontecimiento bastante particular. Ojo que Boca ganó 11 de 47 clásicos desde el 2020 hasta acá. Es muy malo el registro de Boca. Que tiene esta peculiaridad. Totalmente, jugando clásicos en los últimos... No quiero decir nada, pero sí. No quiero decir nada, pero la estadística nos favorece. Totalmente. Vos sabés que para San Lorenzo últimamente, bueno, hemos hablado mucho Hay de 6 esto. partidos de diferencia en favor de San Lorenzo. Las últimas 2 veces que fue a la Bombonera perdió San Lorenzo. Ojo porque el Ciclón ganó 1 de 11 de los últimos clásicos que jugó. 1 de 11. Son estadísticas similares de 2 equipos que tienen mucha deuda disputando partidos contra los denominados equipos grandes. Pero los la clásicos. deuda de quién es. De los dos. Si San Lorenzo ganó uno de los últimos 11 clásicos que jugó en el fútbol argentino, no contra Boca. Por Y eso. Boca- Pero estás mezclando cualquier cosa. No. Tiraste primero una estadística del clásico Boca San Lorenzo y después mezclaste No, otra vos cosa. tiraste la de No. Boca San Lorenzo. Yo te dije, Boca ganó 11 de 47 clásicos del 2020 hasta acá. Pero Seamos rigurosos también. No, Yo sea te digo, esto es riguroso, pero no información. te escuchás. No contra San Lorenzo. Vos dijiste que te favorece No, pero- la estadística, te dije sí, 6 partidos de San Lorenzo con Boca, pero en general pero no aclaraste 11 eso. de 40 y... Después vamos a ir a YouTube, No cuidado. confundamos a la gente a la Sí, hora no de dar Después información. queda con el bolonqui este de YouTube. Bueno, No, pero ¿qué considerás clásico? Estás entrando en una Los- estadística confusa. los o sea, equipos grandes. Bueno, ok. Los equipos grandes. Esto se da en el marco de un escenario muy particular para Boca. Boca lanza oficialmente su remodelación de la cancha. Va a tener una cancha, si hay todo tipo de autorización, va a tener una cancha Boca para 85.000 personas respecto de las que tiene ahora. Va a ir entre 80 y 85.000 personas a la cancha de Boca con una nueva bandeja que va a tener una cuarta bandeja con
unas torres que van a sostener esa cuarta bandeja del lado de la vía, no del lado de las manzanas que en teoría había que comprarles a los vecinos. O sea, encontraron una manera, si contaran con todas las autorizaciones pertinentes, porque Nosotros avanzan en nuestra sobre el... plataforma ya estamos viendo Sí. imágenes oficiales. Sí, pero tienen que avanzar sobre la traza del ferrocarril, con lo cual necesitan no terrenos, pero sí habilitaciones. Exacto, necesitan las habilitaciones de la CNRT, la Comisión Nacional de Regulación del del transporte. ¿Y cuánto, pero en qué año proyectan tenerla? Claro, ahí hay un Sí. tema. Toda esta parte de las columnas y del transporte que vos decís, que dependen de la CNRT, esa parte se puede realizar mientras Boca siga jugando de local. Después hay que ver cuándo se autoriza. La otra parte que va a hacer Boca es la de los palcos que están de frente a las cámaras cuando vos estás en la platea nueva que hizo Macri en el 96. Eso se va a destruir todo y ahí sí Boca se va a tener que mudar de cancha. En una primera etapa Boca puede jugar de local haciendo igualmente las remodelaciones. Ok. En una segunda etapa, cuando vos Pero, demolés ¿en qué directamente año toda la tribuna... proyectan terminarlo? No, 8 años no. Román termina su presidencia en diciembre del 2027. Yo creo 2 que esto años. puede ir Sí. para después todavía. Bueno. Probablemente no sea a ver, salvo que gane las elecciones Riquelme nuevamente, hay que acelerar mucho las obras para que pueda presentar esto Boca durante el mandato de Riquelme. La realidad es que esto oficialmente y formalmente nunca había avanzado tanto como hasta ahora. Esperan las autorizaciones del gobierno de la ciudad. En el medio de Ahí todo lo tiene que esto- decir Jorge Macri, es curioso, ¿no? Porque Jorge Macri, supongo Y que bueno. talla también Angelici, porque el hombre fuerte del macrismo en Boca es el expresidente de Boca, Angelici, Sí, sí. que tiene además mucha injerencia en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que es donde se presentan los amparos, se resuelven algunas cuestiones. No, También, y me quedé también pensando- River, digamos, todos los clubes que, o ya sea que abren como el negocio de los recitales o que remodelan sus estadios y que aumentan la capacidad, tarde o temprano necesitan permisos del gobierno de la ciudad. Absolutamente. No, me quedé pensando que para lo de la traza del ferrocarril, que necesitan permiso, eso lo tiene que dar Presidencia de la Nación, Ferrocarriles Argentinos. Sí. Y Milei no está en muy buenos términos con Román. No, Sí. decididamente no. Esto es una Bien. empresa concesionada que es Ferrosul, pero las Sí. vías son obviamente del gobierno. Tiene Del que Estado haber una Nacional, autorización sí. de De gobierno. gobierno. Bien. 19:45. Hoy Boca San Lorenzo en la Bombonera. En la actual Bombonera. Me parece Sin indignante remodelación. que hayas elegido como estadística la de los clásicos en general contra con cualquier equipo cuando juegan Boca San Lorenzo. ¿Qué corresponde dar? ¿La estadística ¿Entendió? de San Lorenzo ¿Entendió? Boca? No corresponde. Que no la Está tenés. medio baja la vara de la corresponde. No la indignación. tenés. No corresponde. ¿Cuál es sí, la estadística? 83-76. A ¿Qué- favor cómo de es? San Lorenzo. ¿Cómo es? 83-76. No, ¿cómo va a ser 76, 80? O sea, No, a favor de San Lorenzo. 83 veces ganó San 76, A favor de Lorenzo. San Lorenzo, estoy diciendo. 83 veces ganó San Lorenzo, Claro. 76 veces ganó Boca. Claro. Esa es la estadística. Sí, pero no, yo te dije que hay un patrón común de los dos equipos y es que no ganan clásicos. No es que yo interrumpa a todo el mundo, es que el tiempo es finito. Claro. No, pero Finito. extendiste la idea de clásicos, que es partidos entre equipos grandes. Clásico Claro. es tu clásico, no es. No. Bueno, No, es clásico no es tu increíble. clásico. No. ¿Cómo clásico es tu clásico? Totalmente Tu objetable. clásico es Huracán San Claro, Lorenzo. si no, no podría No, ser clásico. hace mucho que dada dado que nos suele ir mejor, hace Sí. mucho que Boca también es un clásico de San Lorenzo. Bien. Es increíble. 8:31 de la mañana. Plan Óvalo presenta la actualidad económica con David Cayón. Entra a www.planovalo.com.ar y conoce todos los planes de cuota fija y adjudicación asegurada que tenemos para vos. O visita un concesionario Ford. David. Bueno, salió la lista Forbes de los hombres más ricos del mundo. Sí. Y me parece que hay que prestar atención, en esto de la economía y cómo va funcionando. Si vos mirás los 10 primeros de la lista Forbes de los hombres más ricos del mundo, el más rico es Elon Musk con 839.000 millones de dólares. Mira. 3 veces más que el segundo de la lista, que es Larry Page de Google. Segundo y tercero son de Google. Recién en el puesto número 7 aparece una empresa de consumo. Del 1 al 6 son todas empresas tecnológicas. Pero es una empresa de consumo
premium, que es el emporio de Louis Vuitton, Bernard Arnault. Que tiene todas las marcas de lujo, ¿no? El emporio de las marcas de lujo, sí. Sí, en todas marcas de lujo. Después vuelven las tecnológicas hasta el puesto número 8, aparece Buffett en el puesto número 9. Warren Buffett, que es el histórico hombre de Wall Street. Inversor de Wall Street, ¿no? Y en el puesto número 10, Amancio Ortega, el dueño de Zara, el emporio Zara, con 148 mil millones de dólares. Ahora, que tuvo una mano bárbara del bueno de Benito, de Bad Bunny, porque como usó ropa de Zara en el, digamos, la vestimenta que utilizó en el entretiempo del Super Bowl era de Zara, le dio un empujón grande a las ventas. Ahora, vos mirá la diferencia cuando vos mirás los hombres más ricos de la Argentina. Sí. En el primer lugar está Paolo Roca, ¿sí? Que tiene 7.300 millones de dólares. En el puesto número 528 de la lista global. En el segundo lugar, Galperín, que es el primer el tecnológico que aparece. Y después viene Bulgeroni, Ornequian, Costantini y Carballo. Carballo por ahí no es muy conocido, es Delfín Jorge Ezequiel Carballo. Fue el socio, cuñado y socio de Jorge Brito, padre, que en la década del 70 arman la financiera, con esa financiera compran el Banco Macro y crece desde ese lugar. Cuando vos mirás los números, por ejemplo, el hombre más rico de la Argentina, su fortuna, entra... Paolo Roca, perdón. Sí, rico también. Sí. Entra 115 veces en la fortuna de Elon Musk. O sea, y cuando vos mirás cómo es la estructura de los hombres más ricos del mundo respecto de la Argentina... Pasa en la bolsa con la cotización, ¿no, Santi? De las empresas de IA, ¿no? Claro. Que son las... bueno, eso se ve reflejado en el patrimonio que le atribuyen a estos CEOs y creadores de estas compañías. En el número 8 del mundo aparece recién la primera empresa de inteligencia artificial. No, bueno, Google es... Bueno, sí, está, pero digo... no, tenés... ya Google es... Elon también. Elon también, no, de entrada. Está bien, pero digo, son personas que su fortuna fue creciendo, ¿no? Recién ahora pega el salto con la inteligencia artificial, vienen desde antes. Sí. Bien, y hablando de Galperín, Mercado Libre sacó una aclaración rarísima de la nota que hicimos acá, que tuvo muchísima repercusión con Ariel Seton, que es un descubrimiento que desde octubre del año pasado la plataforma le da como la posibilidad a los vendedores de tener precios dinámicos. No le avisa a los consumidores, pero por alguna razón los vendedores pueden elegir tener un piso y un techo e ir variando el precio de un producto, de un filtro de agua. Estamos hablando, uno antes tomaba como referencia el precio de la plataforma. Ibas a un comercio, entrabas a la plataforma y decías, bueno, ¿cuánto está en Mercado Libre? Me fijo. Bueno, ese precio no es único, depende del momento, depende de circunstancias que el consumidor además no conoce. Con lo cual tampoco sabes si el precio que te toca a vos es mejor que el precio que le va a tocar a alguien. Es un algoritmo que nadie conoce, básicamente. Es un algoritmo que no conoce y es una falta de transparencia enorme en materia de lealtad comercial, que no te expliquen que el precio es un precio que puede variar en función de razones que no conoces tampoco. O sea, la idea de que eso es un parámetro de un precio de referencia no existe más. No. No, porque aparte uno no sabe si, por ejemplo, si vos sos un gran consumidor de la plataforma, de los productos que vende la plataforma, si eso te convierte en una persona que tiene un precio más bajo que el resto. Sí, le tenés que pedir a un amigo, fíjate qué precio te tira a vos, a mí me está tirando este precio en este momento. Entonces sacó una especie de desmentida rarísima a Mercado Libre, porque al final del día termina diciendo en el último párrafo que efectivamente los vendedores, o sea, como que le traslada la responsabilidad a los vendedores, pero es una decisión de la plataforma ofrecer a los vendedores la posibilidad de tener precios dinámicos, de algo que no se informó a los consumidores debidamente. Tuvo una enorme repercusión en redes sociales, la nota con Seton, así que si no la escucharon en su momento, la pueden escuchar en nuestra multiplataforma también, en @deacaenmas está. Impulsa tu negocio con la nueva Ford Transit con plan Óvalo. Asegura tu adjudicación en la cuota 3 y ponete en marcha más rápido. Disfruta de 12 cuotas iniciales fijas y beneficios exclusivos, 3 servicios de mantenimiento bonificados, 2 alícuotas post retiro. No esperes más, suscríbete en planovalo.com.ar o visita un concesionario Ford. Plan Óvalo presentó La actualidad económica con David Cayón. Entra a www.planovalo.com.ar y conoce todos los planes de cuota fija y adjudicación asegurada que tenemos para vos. O visita un concesionario Ford.
Bueno, Milei ya no está en Nueva York, va a participar hoy de la asunción de José Antonio Kast, el presidente ultraderecha que llega al poder en Chile, pero bueno, Nieves Superbuller cubrió la visita de lo que fue la participación de Milei en Argentina Week junto a otros 10 gobernadores, con los cuales no tuvo ningún encuentro aparte, ¿no? Nieves, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va? Hola María, todo el equipo, un gusto saludarlos. Así es, Milei estuvo presente ayer en el evento de apertura de la Argentina Week, que es como una especie de road show donde el país intenta mostrarse como destino atractivo para atraer capitales extranjeros. El evento de ayer sucedió en el edificio nuevo de JP Morgan, que es uno de los bancos más importantes del mundo, y Javier Milei, después de su discurso de apertura, partió hacia Chile para la asunción de José Antonio Kast en el día de hoy. Y después, hoy igualmente continúan los eventos. Hoy se desarrolla todo en BOFA, en otro banco, Bank of America. Por la noche también hay un cóctel de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina. Así que hay una serie de eventos mismo mañana, un coloquio de ideas junto a los 10 gobernadores que están acá presentes. Es como una semana cargada de eventos para mostrar a la Argentina al mundo. Sí, lo que Milei no hizo fue aprovechar la presencia de estos 10 gobernadores como para mostrarse junto a ellos, ¿no? No sé qué pasó con el discurso de Milei, donde habló de cuestiones como muy domésticas, continuando su pelea con Madanes y con Roca, acusando a estos dos empresarios de ser corruptos y de haber tenido acuerdos con el kirchnerismo abajo de la mesa, en un contexto donde uno imaginaba que lo que él iba a hacer era vender la Argentina a esos empresarios o bancos de inversión. Sí, así es. En el discurso que dio el día de ayer, que fue un discurso de 44 minutos, la primera parte del discurso de Javier Milei fue sobre los empresarios prebendarios, de nombre y apellido, ¿no? Paolo Roca y Javier Madanes. Dijo que quien sea que defienda la industria nacional es porque tiene un curro. También habló mucho de temas más filosóficos, citando autores, de que el capitalismo es el sistema más justo moralmente. Toda una parte que quizás no se notaba cómo podía eso atraer capitales, específicamente contando, por ejemplo, cómo la Argentina es un destino atractivo. Eso sí lo hizo más durante la segunda parte de su discurso, pero ahí, por ejemplo, Jamie Dimon, que es el presidente de JP Morgan, ya se había levantado. Entonces, las repercusiones post-discurso, algunos decían, no aprovechó la situación, decían, he didn't read the room, ¿no? Que es como no leyó la sala, no era ni el lugar ni el momento para traer estas roñas locales. Pero por otro lado había quienes, y quiero ser justa con los comentarios que escuché de un lado y del otro, muchos también decían, bueno, ese es Milei, así es él, es auténtico, fue un discurso Milei, y para el mundo también mostrar que él está combatiendo la corrupción y que se enoja con empresarios a los que él dice ser prebendarios, bueno, eso también muestra que el país está cambiando. Entonces hubo repercusiones encontradas en los pasillos de JP Morgan. Claro, claro. Estaba Martín Rapalini, el titular de la Unión Industrial Argentina, entre el público, mientras Milei decía que el que defiende a la industria nacional es un corrupto. Sí, había muchos empresarios, absolutamente, del agro, de energía, minería, tecnológica, o sea, economía del conocimiento. La verdad es que a veces es un poco borrosa la línea, ¿no? Porque muchos de estos empresarios también patrocinaron los eventos o moderaron paneles, claro. Y la mayoría de los empresarios que estaban presentes están alineados con el gobierno. Pero sí, había quienes lo criticaron y quienes creyeron que no era necesario traer como este chiquitaje local a un banco tan importante frente a ejecutivos internacionales y gente esperando escuchar acerca de por qué la Argentina es un lugar atractivo para invertir capitales, pero otros creyeron que bueno, que es Milei, que es auténtico, que nunca sabes con qué te vas a encontrar, y así fue, que desde el lado de atacar a estos dos empresarios, como desde el lado de traer tanta filosofía económica. Sí, más parecido al discurso de Davos, ¿no? Toda la idea de que el capitalismo es moralmente justo y demás es como lo que había dicho en Davos este año también Milei. Sí, fue ese mismo discurso. Claro, claro. Bien, muchísimas gracias Nieves Superbuller por este recuento de lo que fue el día de ayer. Hoy sigue, como decías, este Argentina Week con los gobernadores, además que están tratando, ¿no?, de juntar inversiones en minería, en petróleo y demás.
Sí, y hay algunos gobernadores que se los nota más cercanos que otros. Digo, es muy importante ya institucionalmente, ¿no? Que Argentina venga con 10 gobernadores para mostrar unidad, pero con más tiempo es como que te das cuenta de que hay algunos que están más alineados que otros por distintas razones, obviamente. Pero sí, hay agendas paralelas, ¿no? Está la agenda oficial y mañana ya está la agenda de los gobernadores con idea. Obviamente Javier Milei ya no estará acá. Así que sí, es la verdad que la convocatoria del establishment es bastante imponente. El lunes por la noche fue el cóctel de apertura en el consulado argentino y todo el mundo hacía la broma de que parecía un boliche porque no se podía ni caminar de la cantidad de gente que había, empresarios de todos los rubros, funcionarios, la plana completa casi del gabinete y 10 gobernadores presentes. Muchas gracias, Nieves. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Hasta luego. Pensaba mientras escuchaba, no es el primer presidente, sí, obviamente, ¿no? Que despierta mucho entusiasmo en esos ámbitos. En su momento hicieron una asamblea especial para recibir a Carlos Menem, Mauricio Macri también era muy mimado por ese mundo. Mauricio Macri recibió un premio de Wall Street. Sí, y después siempre está la frustración, ¿no? De que a veces estos presidentes sienten que no aparece a la velocidad de lo que ellos están entregando las inversiones. Peter Lamelas, ayer el embajador de Estados Unidos en la Argentina, diciendo el momento es ahora, ¿no? Claro. Bien, 8:43 de la mañana, Santi Siri, vamos a charlar de un capítulo más de una cuestión que a mí me tiene muy atrapada, porque me parece muy relevante en el mundo en el que estamos hoy en día, que tiene que ver con, bueno, una guerra donde el uso de la inteligencia artificial empieza a haber la sospecha de que todo el operativo para extraer a Maduro de Venezuela tuvo que ver con el uso de por parte del Pentágono para procesar una enorme cantidad de información y de datos y tomar la decisión precisa al momento, al lugar, con Anthropic, ¿no? Con lo que cuando todavía tenían el contrato con Anthropic, y por lo que escuchaba eso pudo haber sido también la primera señal de alarma de Anthropic respecto de che, ¿para qué están utilizando mi inteligencia artificial, no? Sí, así es. Está muy caliente la guerra entre Sam Altman y Darío Amodei, ¿no? El CEO de Anthropic y el CEO de OpenAI. Claramente los dos modelos de inteligencia artificial compiten muy fuertemente en el mercado y el acuerdo con el Pentágono trajo muchos coletazos, tanto externos como internos. Para el propio Sam Altman le renunció la jefa de hardware de Pero OpenAI. para ponerlo un poquito para atrás, o sea, el Pentágono venía trabajando con Anthropic, que era la única que tenía acceso a sus códigos más secretos, o sea, la empresa que había como un poco ganado la carrera de ser contratista del Pentágono era Anthropic. Sí. Después, Anthropic recientemente le pide ciertas garantías al Pentágono para lo que no debieran utilizar sus inteligencia artificial, y el Pentágono rompe el contrato con Anthropic y Exacto. aparece Sam Altman y dice, yo te presto el servicio. Exacto, las dos líneas que marcó Anthropic que no estaba dispuesta a cruzar era la cuestión de la vigilancia doméstica y la cuestión de la automatización en el uso de armamento, que son dos cuestiones extremadamente delicadas que, en palabras del propio Darío Amodei, es como de repente pedir que se transforme el manejo de un jet o el manejo de un avión en pleno vuelo, ¿no? Son cuestiones extremadamente delicadas el manejo de este tipo de tecnología, y él considera que la inteligencia artificial contemporánea no está apta para tomar decisiones de vida o muerte, o no está apta o no es ético utilizarla para la vigilancia doméstica. El Pentágono terminó optando por OpenAI, lo cual dejó un tufo de que esta decisión fue muy veloz, fue poco consensuada internamente dentro de la propia compañía. Le generó algunas renuncias importantes a OpenAI por parte de sus directivos en este fin de semana. Claro, que es el capital humano hoy más buscado, ¿no? Leía que son por ahí empleados, porque no son dueños de las compañías, pero que ganan millones de dólares. O sea, que cada uno de esos capitales que pierden se matan por eso. Mira, yo cuando viví en Silicon Valley hace muchos años descubrí que estos profesionales ganan mucho más que un jugador de fútbol profesional. Son extremadamente solicitados por las compañías y con contratos parecidos al de Messi en algunos casos, porque son talentos muy específicos y que genuinamente aportan o generan un montón de valor para estas compañías. O sea, Sam Altman, una vez que el Pentágono le corta el contrato, Sam Altman aparece y dice, yo firmé el contrato. Lo que él dice es que ellos se garantizaron mediante, o sea, lo digo mal, ¿no? Vos me vas a corregir, Santi, pero prompteando a su propia inteligencia artificial, impedirle, diciéndole, che, vos esto no podés hacer. Si te piden que tomes decisiones que van por decirlo de una manera muy llana,
allana, ¿no? Pero como que dentro del propio sistema establecieron salvaguardas que según Sam Altman, que dio una conferencia el fin de semana tratando de bajar un poco, ¿no? Sí. El daño reputacional que está teniendo su compañía por prestarse a esto, diciendo nosotros tenemos la capacidad de garantizar dentro del propio sistema que ese uso no se lo van a dar. Sí, ellos obviamente pueden introducir ciertas salvaguardas. Lo cierto es que la inteligencia artificial es bastante porosa en términos de ciberseguridad, no da totales garantías de que se va a comportar de determinada manera. Pero lo que dice Altman es que ellos garantizan que dan soporte técnico, que pueden ayudar en asesoramiento sobre el uso de la herramienta, pero que no se responsabilizan o no son parte de las decisiones militares que se hagan con el uso de la herramienta. Un poco lavándose las manos respecto al grado de incidencia que tiene OpenAI en decisiones que son estrictamente de uso militar. Claro, a la vez él decía en el reportaje de Sam Altman que vi, de Amodei, diciendo, bueno, está bien, yo entiendo que esto no es una línea roja que le corresponda a una compañía. Idealmente el propio Estado regula estas cosas, pero dice, las cosas se están dando a una velocidad tal que viene muy atrás el Congreso. Sí. Dice, yo no me puedo sentar a esperar que el Congreso regule esto porque no lo está haciendo y ya el Pentágono está dándole este uso a la inteligencia artificial para el cual yo creo que o no corresponde por una cuestión de la defensa de la democracia o de los valores o los principios, o no es lo suficientemente seguro como para decir que pueda tomar. Pues lo que decían es que, claro, la capacidad que tiene para procesar un volumen de bases de datos exponencial a lo que podía, qué sé yo, un analista de inteligencia militar antiguamente, le da, si lo usás con las bases de datos de los ciudadanos norteamericanos o demás, la posibilidad de tener información de la vida privada de millones de personas. Sí, muy precisa. No hay nada que pueda parsear, como se dice en la jerga informática, o manejar mejor grandes volúmenes de información que el uso de inteligencia artificial. También hay otras compañías muy relevantes en el ecosistema como Palantir, que se dedica a ser estrictamente contratista del gobierno de los Estados Unidos, que usa la inteligencia artificial seguramente en un montón de cuestiones de seguridad nacional y en cuestiones bélicas también. Se dice que Palantir es la empresa que toma decisión sobre los ataques de drones que hace el ejército de Estados Unidos en Medio Oriente, por lo cual la verdad que es una guerra, una batalla muy importante la que hay entre OpenAI. Un dato de color, Por ahora se quedó con el contrato, pero sí, con cierto backlash reputacional. Digo algo que leí en Twitter el otro día que me llamó la atención. Altman quiere decir hombre alternativo. Y Amodei, amo a Dios. Bueno, muy bien, Santi, con la pelea del mundo de la inteligencia artificial, que es la discusión del momento en ese mundo en Estados Unidos hoy en día. 8:50 de la mañana. Juli Roffo, ¿dónde anda? María, estoy en Belgrano, camino entre el Sucre y Echeverría, solo para que tengas qué está pasando en las avenidas comerciales de la ciudad. En esta cuadra, si contemplamos las dos manos... Juli, se escucha muy mal, ¿Está no Juli? te la puedo creer. Sí, se escucha muy mal. Hola. ¿Ahí? No, es la ficha del micrófono, me dice Martín que te diga. Está Juli en Avellaneda, en el barrio de Flores. ¿Tienes algún problema de sonido? No, Perdóname, Dailín. Cabildo. ¿Ahí me escuchan bien? Ahora sí, Juli, no estás en Flores. ¿Dónde estás? Perdón. No estoy en Flores porque del anillo Pampa Flores me tienen que crecer alas, María. Estoy en la avenida Cabildo, entre Sucre y Echeverría, y solo para contarles la crisis de los locales vacíos en avenidas comerciales, en esta cuadra, solo en esta cuadra, 4 locales en alquiler en este momento, con lo cual hay un estudio que se acaba de publicar, un relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio, que muestra que desde el último bimestre del año pasado, noviembre-diciembre, hasta ahora creció un 44% la cantidad de locales vacíos, y en algunas avenidas como Cabildo creció 170% la cantidad de locales vacíos. Avellaneda también, en la zona de Flores, mucho impacto en ese sentido, y la avenida de la ciudad con más locales vacíos es la avenida Corrientes en este momento. Esto tiene que ver con dos cosas principalmente. Por un lado, crece el consumo a través de plataformas digitales, y por otro lado, hay una crisis de consumo que impacta directamente en los locales comerciales. Se ve en el paisaje urbano, vos recorres las avenidas comerciales y se ven muchas persianas bajas, muchos locales en alquiler, e incluso locales que tardan mucho en alquilarse respecto de rotaciones en otros momentos. Así que
ese es el escenario con el que nos encontramos en distintas avenidas de la ciudad. Ya te digo, Cabildo, la que más creció en locales vacíos desde más o menos el tiempo de Navidad a esta parte. Y muchos locales, Juli, ¿no? Como habías ¿no? contado la otra vez que fuiste a Avellaneda también, que directamente dice Shein. O sea, como que, si bien Shein es una plataforma que vende distintas marcas propias, la cuestión es que dicen Shein como que es ropa que viene directamente de compra de la plataforma. Estuve en el centro ayer, también vi locales que dicen como distintas marcas, tipo ponele Uniqlo, esto, lo Sí, otro, el que son multimarca. los multimarcas de remanentes, son como que importan containers de los remanentes de esas marcas y abren esos locales, que son los únicos locales que se abren. Los que cierran son locales que tenían que ver seguramente con la producción local, que venía en algunos casos de talleres textiles de acá, y los que abren tienen todo que ver con la importación a granel de ropa Bazar e indumentaria son los dos sectores que más locales cerraron en el último cuatrimestre en la ciudad de Buenos Aires. Bazares, pero también han abierto muchos bazares. Bazar e indumentaria. Claro, pero también abren muchos ligados a la importación, o estas ferias o estos galpones de los cuales venimos hablando también en el conurbano, que de repente por ahí es un container de importación que, bueno, lo que viene en el container directamente es lo que sale a la venta, en algunos casos en dólares incluso, para pagar. Bueno, Juli Roffo, gracias, Abrazo, María. Todo esto es lo que tiene que ver con la economía real, ¿no? Porque Milei, en algunos casos, tiene que ver con la importación, porque Milei dice, bueno, finalmente adquirís el bien más barato, pero les venimos contando que pasa también con las panaderías, por ejemplo. Hay 2.200 panaderías que cerraron en estos últimos 2 años en todo el país, porque baja el consumo, suben los costos, y no es un tema de que viene el pan importado de ningún lado a competir a mejor precio. No, fíjate que el consumo de pan cayó un 45% en el primer trimestre respecto al igual trimestre del año pasado. Y en esto que vos decías de lo que se abre, que anduviste por el microcentro, a mí algo que me está llamando mucho la atención es que volvieron las pancherías. Volvieron el consumo de panchos, algo que hacía rato que no existía, pero ¿por qué tiene que ver esto? Porque es algo más barato a la hora de almorzar para todos aquellos que están en la calle. Sí. Pero digo, me sorprendió la cantidad que abrieron. A mí me sorprendió este negocio en el centro. Mencionaba algunas de las marcas por ahí más buscadas por los argentinos en el exterior, y era como Uniqlo, esto, lo otro, como 6, 7 marcas distintas y percheros de importación, que es del remanente de esa. Ahí donde estaba parada Julia abrieron un local de esos. Bien, vamos a ver cómo está el tránsito a esta hora. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño, por eso presentamos el estado del tránsito, para que no se te convierta en una pesadilla. La Cardeus es tradición de calidad. Diego Fernández. María, comenzamos con un choque en la Panamericana, kilómetro 24, en la zona de Don Torcuato, sentido a la capital federal, que está provocando demora desde la unión de los ramales de Pilar y Campana, también en la cabecera norte del Camino del Buen Aire, para conectar con la autopista Panamericana. Mientras tanto, la autopista La Plata-Buenos Aires registra marcha muy lenta desde la zona de Sarandí, sentido a la capital federal. La autopista Perito Moreno desde Vélez, también lenta hacia el enlace con la autopista 25 de Mayo. Trenes, el Mitre, Ramal Suárez, está operando con demora. El tren de la costa se encuentra momentáneamente interrumpido por un accidente y el subte opera con normalidad. Bueno, y seguramente hoy va a haber tránsito alrededor de la cancha de Boca, ¿no? Zona de San Telmo y la Boca y demás, porque se juega el partido a las 19:45. Boca San Lorenzo. Boca, ahí va. Y el otro partido, la zona del Bajo. River Huracán. Mañana a las 9:30 de la noche. En Huracán, finalmente se confirmó. En la cancha Huracán con 15.000 personas. Gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. La Cardeus Colchones y Somiers presentó el estado del tránsito. En la Cardeus, llévate un tamaño superior. Más grande, más confort. Disfruta de hasta 50% de descuento. 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Bueno, me parece que caía de Maduro, que es muy difícil pensar que el Mundial en Estados Unidos, como una de las sedes del Mundial, se desarrolle con normalidad en este contexto y que países como Irán acudan al Mundial. Finalmente, el canciller anunció que no va a participar Irán del Mundial, ¿no? Bueno, Cancillería dice esto, veremos cuál es la reacción de FIFA y si esto puede revertirse. Si Irán no va al Mundial, la FIFA tiene potestad para designar a otro equipo de la misma confederación para suplir a los iraníes, que ya tenían grupo, ¿no? Irán era Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto. El grupo de los iraníes. Hay
A ver, el criterio es un equipo, el mejor equipo ubicado del ranking dentro de los asiáticos. Eso es Emiratos Árabes u Omán. Veremos qué es lo que hace la FIFA. Recordemos que Irak es otro de los equipos que puede ir al Mundial, que tiene un repechaje el 31 de marzo dentro de esa confederación también y que está tremendamente complicado con este problema, ¿no? Sí, a medida que la guerra se prolonga, ¿no? No se ve cuál es el escenario de salida todavía con el estrecho de Hormuz, el alerta máxima en estas horas. El presidente Trump diciendo que hundieron los barcos portadores de minas, con los cuales Irán pretendía regar de minas el estrecho para impedir el paso del tránsito de los barcos petroleros y gasíferos de la producción de los países de la zona. Y ¿cuál es la estrategia de salida en este momento para cuándo se va a declarar satisfecho Estados Unidos en el contacto del ataque contra Irán, en un momento en el cual tampoco parecieran tener los mismos objetivos Israel que Estados Unidos? Benjamín Netanyahu habló en las últimas horas de un cambio de régimen. No está clara cuál es la estrategia de salida. Ese es el eje también de un artículo del gran articulista Thomas Friedman en el New York Times. Es decir, ¿cuál es el escenario de salida? ¿Cuándo Estados Unidos va a decir cumplí mis objetivos en el ataque contra Irán? E Irán, muy debilitado, porque obviamente está en condiciones militares desiguales, está logrando generar una situación que es muy disruptiva para la economía mundial. Bueno, parte de eso se va a hablar hoy a la tarde, a las 3 de la tarde de Francia, a las 10 de la mañana de la Argentina, en una reunión en el Palacio Eliseo del G7. G7 son los 7 países más industrializados del mundo: Francia, Alemania, Canadá, Japón, Reino Unido, Italia y Estados Unidos. Es una reunión que pidió Macron, que es el presidente actual del G7. Que movilizó un portaaviones a la zona. Están tratando de garantizar el paso por el estrecho, pero si Irán está dispuesto a llenarlo de minas y las compañías aseguradoras dicen que por más que vayan escoltados por Estados Unidos, no tienen condiciones de seguridad como para sacar los barcos de la zona. Y está claro que no encontraban salida porque hace 48 horas hubo una reunión de los ministros de Economía del G7 que se ve que no se pusieron de acuerdo, entonces se eleva a la máxima autoridad de cada uno de estos países. Macron lo pidió, lo avaló el primer ministro de Canadá y se va a hacer hoy a las 3 de la tarde. Parte de la discusión tiene que ver, bueno, ¿y hacia dónde vamos con todo esto? Mientras tanto, ayer subió el combustible en la Argentina entre un 2, un 3%, depende del gasoil o las naftas, pero vienen subiendo. Las premiums ya están arriba de los 2.000 pesos. Que es mucho más arriba el dólar que se suponía, porque el dólar sigue quieto. Se supone que históricamente el litro de nafta salía 1.400, salía $1, que eso sería 1.400. El litro de nafta común, la super, está arriba de los 1.700 pesos, la premium está arriba de los 2.000 pesos. Lo que habla de lo cara que está Argentina también en dólares, con el dólar planchado y la inflación en pesos que sigue, digamos, estacionada en un nivel que es mucho más bajo que lo que heredó Milei, pero sigue siendo una inflación muy alta. Bueno, ahí hay un problema también. Bueno, vamos a ver cómo está el clima para el resto de la jornada. Jopo. Presenta el clima en Europa. Jopo. María, una jornada atmosféricamente muy tranquila, con una máxima también moderada, pero te diría que a la exposición al sol, estar bajo el rayo del sol, deja una percepción veraniega, así que atención a los que le toquen hoy tener actividad al aire libre, pasear la calle, porque no, en absoluto. Y bueno, aquellos que somos del gremio de los achinados, vos y yo, María, vos por cuestiones de rasgos, yo por otros temas, atención que es un día donde estar bajo el sol realmente se hace difícil, pero bueno, una jornada que es un poema meteorológico. Tiempo estable, mucho sol, máxima mesurada en 26 grados, 21 cerrando el día. Obviamente no hay previsión de lluvias, María. Bueno, muchas gracias, Jopo. Volverá el calorcito, se despedirá el calorcito en los próximos días, ¿no? El calor más veraniego, con máximas de 30 y pico. El lunes me dijiste. Sí, si bien no tenemos un sobresalto térmico, vamos a tener una apreciación importante de temperaturas. 30 para el domingo, 32 para el lunes. Hasta el momento representa el pico de calor de acá hasta fin de mes. Gracias, Jopo. Hasta luego. Hasta luego. Presentó el clima en Europa. Están los que buscan su destino y los destinados a buscar. Hay formas de ir a Europa y solo una de volar, porque volar es parte de tu destino y ahí está tu libertad. Air Europa.
Tú decides. Bueno, nos vamos. Sí, una última. Hay una de las chicas de Irán, de la Copa Asiática, de la selección de Irán, que estaba teniendo asilo en Australia, en Brisbane, que decidió volver a Irán. Hablando con su familia, el temor de lo que pueda pasar con su familia, decidió volver. Quedan chicas todavía en Australia que fueron, que tienen asilo. Integrante del seleccionado. Estoy en contra de que le digan chicas, te voy a decir. ¿Sí? Sí, porque a los varones le dicen los chicos, le dicen los integrantes seleccionados, son mujeres adultas. Bueno, en este caso, integrante del seleccionado femenino. Sí. Entonces estamos a la espera de la llegada del plantel a Irán. Sí, seguro que lo que pasó con la participación del seleccionado femenino precipitó la decisión de no mandar al seleccionado de hombres al Mundial, ¿no? Claro. Porque, bueno, algunas pidieron asilo y se quedaron en Australia. Y todavía están en vuelo desde Malasia a Irán, veremos cómo las reciben allí. Muchas gracias, Guido, muchas gracias, David. Hasta mañana, Santi Siria, hasta la semana que viene. Se quedan ustedes con los perros. Nos reencontramos mañana a las 6 de la mañana. UrbanaPlayFM.com